Sobre todo el salto que está pegando el dólar en la previa electoral. Marcelo Pinto trabajando en vivo con este tema. Marcelo. Gracias, Mariana. Estamos con Pablo Moldován, que es director de CP Consultora y que además es especialista en macroeconomía, finanzas y mercado cambiario. Así que con él podemos despejar algunas de las dudas que se presentan por estos días, sobre todo teniendo en cuenta el panorama postelectoral que se va a presentar desde el próximo lunes. Bueno, primero, Pablo, preguntarte si el poder de fuego del gobierno está siendo suficiente, qué otras herramientas tiene y si el dólar está caro o barato, como proponen algunos. A ver, en relación al poder del fuego, lo que tenemos que decir es que el gobierno se quedó ya en este proceso 2 veces sin dólares y por eso necesitó la asistencia del Tesoro de Estados Unidos. Mientras esté esa asistencia, lo que hay es una sensación de que el esquema de bandas está protegido. Con lo cual, hasta las elecciones, hoy tenemos, digamos, la certidumbre de que es difícil que el dólar oficial supere el techo de la banda. Probablemente esto sea costoso en términos de reservas para el Banco Central. Hoy tuvimos la novedad de que el Banco Central tuvo que empezar a vender los dólares del Fondo Monetario. Son dólares que no están ahí para defender el esquema cambiario, sino que deberían blindar de alguna manera los pagos de deuda que el gobierno tiene con el fondo, pero que hoy, frente a la situación de emergencia, tuvo que volver a vender. Me parece que lo que tenemos son 2 o 3 ruedas más con bastante tensión, porque a pesar de que el rescate de Estados Unidos es inédito, es muy fuerte y muy contundente, no logra despejar las dudas que hay sobre la continuidad del esquema cambiario. Los argentinos sabemos mucho de profecías autocumplidas, ¿no? Y a partir del lunes mucho se habla de una inevitable devaluación. ¿Esto es así? ¿Cuál es tu análisis respecto al resultado electoral y cuál es la principal preocupación del gobierno, teniendo en cuenta un resultado favorable? Sí, hay mucha discusión respecto de que lo que está pasando con el dólar tiene como algún tinte de irracionalidad. Nosotros fundamentalmente lo que hacemos es trabajar con una perspectiva de proyecciones para el año que viene y lo que vemos es que lo que está pasando con el dólar no es tan irracional, sino que tiene de alguna manera un fundamento en algunas variables claves sobre las cuales no hay respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son? Fundamentalmente 3. Hay una discusión que tiene que ver qué va a pasar con la deuda pública en dólares. Argentina tiene el año que viene un cronograma de vencimientos muy exigente y no tiene la financiación de esos vencimientos garantizada. Ahí aparece el salvataje de Estados Unidos abriendo, si se quiere, una oportunidad para que Estados Unidos blinde esos vencimientos, pero aún así no es suficiente porque aparecen 2 problemas más. Uno tiene que ver con la compra de dólares de los propios argentinos para atesoramiento. En abril el gobierno decidió salir del cepo, abrir el control de cambios y eso armó en el mercado del dólar una situación de mucho desbalance. Para que te des una idea, hoy Argentina tiene un superávit comercial de alrededor de 900 millones de dólares mensual y los argentinos estamos comprando alrededor de 3.500 millones de dólares mensuales, ¿sí? Hay un desbalance entre lo que es capaz de generar la economía en términos de dólares genuinos y lo que se demanda, que es muy grande. Eso obligó al gobierno a tomar un montón de medidas extraordinarias para tratar de ponerle oferta de dólares al mercado, que aún así no alcanzaron y el dólar sigue subiendo. Bueno, eso necesita una respuesta que probablemente necesite de las 2 partes. Por un lado, de una oferta de dólares más grande, que generalmente se asocia a alguna devaluación, y también una demanda de los argentinos un poco más contenida. Y aparece un tercer factor que también empuja las expectativas de devaluación, que tiene que ver con la acumulación de reservas. Argentina viene evitando acumular reservas, tiene una posición de reservas crítica. Hoy Argentina tiene, si se descuenta el préstamo del fondo, reservas negativas por 9.000 millones. Si uno mira el desvío que tiene la Argentina respecto de la meta que se comprometió con el fondo, es un desvío de 7.000 millones de dólares, un desvío que es, aún a pesar de que el Fondo Monetario revisó a la baja la meta que le había puesto a la Argentina. Todo eso configura un escenario donde me parece que al gobierno le va a ser muy difícil evitar las presiones que probablemente le ponga el Fondo Monetario para generar una devaluación. Entonces, lo que hay son una serie de factores reales que generan muchas dudas, muchas preguntas, que no tienen que ver solo con la incertidumbre política y que presionan sobre las expectativas de devaluación para después de las elecciones. Mariana, Claudio, los escucha Pablo Moldován. Pablo, ¿y qué está pasando con los precios? Vamos un poquito a la micro. La mayorista ya había dado el mes pasado 3,7%. Estamos hablando que hace 2 semanas estábamos con un dólar a 1.370 vía intervención de los Estados Unidos, primer efecto, pero ahora ya estás en un dólar a 1.520. ¿Esto se traslada o no se traslada a precios?
A ver, lo que venimos viendo hasta ahora es que efectivamente hay un traslado a precios de la devaluación, pero que es un traslado a precios que no es tan grande como ha sido en otras oportunidades. Vamos a ver cómo se procesa esto de las últimas semanas. Nosotros tenemos una estimación de inflación para este mes que ronda el 2 y pico %, que es una estimación de inflación que está muy sujeta a cómo se terminen de desenvolver los acontecimientos de acá a las elecciones. Lo que sí déjame plantearte es una cuestión que de alguna manera a veces pasa de largo, que es que efectivamente que el traslado a precios de las devaluaciones no viene siendo tan fuerte, pero esto convive con una dinámica de los ingresos de la población que viene muy quieta y muy estancada. El gobierno tiene una estrategia en particular sobre las paritarias y las negociaciones salariales que le pone un techo a las negociaciones salariales en torno al 1%. Sí. Eso lo que genera es que ya inflaciones que por más que sean moderadas respecto de lo que veníamos en 2023 o 2024, son inflaciones que generan pérdida de poder adquisitivo real y que complican la situación de ingreso de una sociedad que viene bastante castigada. Uno se pregunta, muchas veces los gobiernos, y al peronismo le ha pasado, ha perdido varias elecciones de medio término, pero el modelo fundamentalmente no ha cambiado. Puede ser que despejen el escenario cambiario con algún tipo de devaluación, con alguna medida así. ¿Ve el mercado hoy posible un cambio efectivamente del modelo económico de Javier Milei? Yo creo que es difícil eso, me parece que hoy lo que se percibe y creo que parte de las dudas tiene que ver con que lo que se ve es que Argentina necesita para la segunda parte del mandato un enfoque de programa económico un poco menos dogmático y un poco menos centrado en la desinflación a cualquier precio. Es decir, el programa económico que uno se imagina podría ayudar al gobierno también a reconstruir parte de la gobernabilidad. Es un programa económico que debería prestar un poquito más de atención a los ingresos, un poquito más de atención al crecimiento, un poquito más de atención a la producción local, y eso es algo que desde el enfoque tan extremo y dogmático que viene por lo menos enunciando el gobierno, es difícil de imaginar un cambio en ese sentido. Me parece que hay algo de eso que se juega también en términos de que no se sabe si efectivamente el gobierno va a tener la flexibilidad para llevar adelante los cambios que de alguna manera el resultado electoral le empieza a poner en agenda. La elección de la provincia de Buenos Aires un poco le puso al gobierno en agenda un cambio del mandato electoral. Hasta ese momento veníamos todos operando como que la sociedad argentina estaba dispuesta a tolerar cualquier tipo de sacrificio para bajar la inflación. Hoy estamos en una situación distinta donde lo que se le empieza a plantear es, ojo, los límites de tolerancia a la situación de ingresos están llegando ya a una situación límite y el enfoque de gobierno tiene que ser distinto. Bueno, no sabemos bien si el gobierno tiene capacidad de atender los dos frentes de problemas que tiene. Tiene claramente un problema cambiario, pero tiene también un problema de ingresos. No sabemos si tiene la capacidad para hacer frente a los dos a la vez. Hasta ahora no lo ha visto porque por lo menos armó después de esas elecciones las mesas políticas, pero no desde lo económico. Por último, se le escapó a Federico Sturzenegger lo de la devaluación la semana pasada. ¿Hay alguna posibilidad de que ese retoque económico venga por el lado de ampliar las bandas, digamos, que siga el esquema de bandas, pero que sea más alta, en definitiva? Sí, yo totalmente creo que algo de eso puede ser. Para mí no hay que perder de vista también que hoy Argentina está en una situación de mucha dependencia en términos del diseño de su política económica. La capacidad de injerencia del equipo económico local sobre lo que va a ser el plan económico argentino está bastante reducida en el marco de un pedido de rescate al Fondo Monetario y un segundo pedido de rescate a los Estados Unidos. O sea, lo más probable es que lo que venga como reformulación del esquema cambiario y del esquema económico venga a través de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Tranquilamente eso podría implicar una revisión del esquema de bandas, donde no se abandona el esquema de bandas, sino que se mueven las bandas un poco para arriba. Eso va a haber que verlo. Lo que sí es fundamental para el gobierno después de octubre es recuperar el equilibrio en el mercado del dólar, que hoy está siendo muy disruptivo para la dinámica económica general. Pablo, clarísimo. Muchas gracias por este contacto. Gracias, Marcelo Pinto.